¿qué tal? Bienvenidos a Conciencia Preventiva. Un gusto saludarles y acompañarles en este espacio tan importante. Bien, esta semana el foro se enfoca en el robo a vivienda, un delito que tiene diferentes variables. Así que para su desarrollo vamos a iniciar con las estadísticas de este delito en el cantón de San Ramón y culminaremos con el aporte de un experto que nos explica detalladamente cómo el delincuente logra llevar a cabo esta acción. Veamos. Tratándose de los robos a vivienda en el cantón de San Ramón, durante los años 2021 y 2022 se registran 253 denuncias, 163 en el año 2021 y 90 en lo que llevamos del año 2022. Si hablamos comparativamente entre los años 2021 y 2022 con corte al 30 de junio se registran 11,1% más de este tipo de hechos delictivos, para un promedio mensual de 14,1% de este tipo de hechos. Los distritos con más afectación son los distritos de San Ramón, San Juan, San Isidro, San Rafael y Alfaro. Dentro de la clasificación de los robos tenemos la clasificación que se da por tipo de víctima. En estos tenemos lo que es los robos a viviendas, que son aquellos robos que se dan propiamente en las casas de habitación, violentando así no solo el patrimonio de las familias, sino la intimidad del hogar. Estos robos generalmente se dan en horas de la madrugada o a altas horas de la noche, y principalmente se dan en zonas suburbanas, en los anillos periféricos de las ciudades, especialmente en las zonas de transición entre las ciudades y las zonas rurales. El robo de vivienda es aquel robo también que se da con algún tipo de fuerza contra la infraestructura de vivienda, y tenemos algunas clasificaciones por medio del tipo o del modo de operar de los delincuentes. Una de ellas es el robo a vivienda por medio de forzadura de puerta principal, en donde se da una sustracción del dispositivo de seguridad que tenga cada una de las puertas y se realiza el ingreso al inmueble. También tenemos el robo a viviendas por medio de la ruptura de ventanas, que es donde se da una violentación de las ventanas de la vivienda. Igualmente está el método de la sustracción de celosías, paletas de celosías de las ventanas. También tenemos el escalamiento que se da en las viviendas por medio de, se da un escalamiento de los muros de protección del perímetro de las viviendas. Y por último tenemos también, y que se ha dado mucho últimamente, es el boquete. Y esto consiste en hacer una fractura importante, ya sea en las paredes de la vivienda, en los tapicheles o en los techos. Y así logran acceder al recinto, al interior de la vivienda, y sustraer bienes de gran valor. En los casos de los robos a viviendas tenemos perfiles de los delincuentes muy marcados, y estos se relacionan directamente también con los robos en edificaciones o comercios. Tenemos dos grandes áreas para perfilar a los delincuentes que llevan a cabo este tipo de delitos. Primero tenemos el delincuente, que es lo que se conoce como el delincuente habitual, que es generalmente personas que lamentablemente están bajo la influencia de alguna adicción a los narcóticos, y por la necesidad de obtener la droga proceden a violentar las viviendas en busca de bienes de alto valor y de fácil colocación en el mercado para poder satisfacer las necesidades de su adicción. Por otra parte, tenemos también las estructuras criminales organizadas dedicadas al robo de viviendas, y muchas de estas viajan especialmente de zonas del gran área metropolitana hacia las zonas de occidente, incluido San Ramón, en donde dos o más sujetos a bordo de algún vehículo logran la forzadura de la vivienda, especialmente la forzadura de puerta principal, extracción del cilindro del llavín de la vivienda, y de una forma muy normal, aparentando ser una mudanza,
logran sacar artículos de gran valor como pantallas, computadoras, juegos electrónicos, para también poder colocarlos en el mercado negro. Estas son las dos grandes áreas del perfilado de los sujetos que se dedican a este tipo de delincuencia que es en las viviendas. Es importante tomar en cuenta algunos aspectos importantes en el robo de viviendas, y es que algunas de estas organizaciones o estructuras criminales aprovechan ciertas épocas del año para llevar a cabo sus robos en viviendas. Y hay que tomar en cuenta que aprovechan especialmente las épocas de vacaciones, en donde las personas se mueven de sus viviendas a disfrutar de las vacaciones en zonas de recreo, tales como Semana Santa, fines de semana largos, cuando hay algún tipo de celebración, y las vacaciones de los estudiantes en las escuelas. Siempre es importante tomar en cuenta esto, porque si la incidencia criminal en cuanto a los robos de viviendas se disparan, especialmente en estas épocas, en fines de semana largos y en épocas de celebración. También es importante que la población sepa que lamentablemente estas estructuras criminales o estas organizaciones o grupos que se dedican al robo de viviendas también suelen realizar una inteligencia previa de la vivienda. Entonces es importante siempre estar atentos en nuestras comunidades a este tipo de movimientos que ellos realizan. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que ellos generalmente no llevan a cabo la conducta delictiva de forma improvisada, sino que también han tomado su tiempo para medir los movimientos que se dan en un barrio específico, y entonces así aprovechar las debilidades en una vivienda determinada. También incluso las personas habituales, que son del otro grupo de delincuentes que estábamos hablando en el tema de robo de viviendas, incluso ellos también realizan, aunque de una forma más improvisada o empírica, alguna especie de inteligencia, esperando a que los moradores de una vivienda o salgan o hayan caído en un sueño profundo. Por eso la mayoría de estos casos se dan en altas horas de la noche o la madrugada, para poder aprovechar acceder al inmueble y lograr sustraer los bienes que son necesarios para satisfacer su adicción a las drogas. Como siempre, esperamos que este espacio sea de mucha utilidad, y si así lo es, pues le invitamos a que lo compartan con sus conocidos. Recuerden que estamos en las redes sociales como Conciencia Preventiva. Recuerden que juntos prevenimos el delito. Hasta la próxima.